Hola amigos de Neorama, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Gustavo y bueno, pues como todos ustedes saben, y los invito al próximo miércoles a que escuchen y vean el programa en proyectateradio.com, en Face Live de la página de Proyectate Radio y en YouTube, en el canal de YouTube de Proyectate Radio 4, en donde vamos a estar hablando de los Beatles, vamos a estar hablando de su final como grupo, de la película Let It Be, que en este año el disco y la película cumplen 50 años y que es una grabación bastante interesante con toda una serie de complejidades, porque los Beatles podían tocar sencillamente, pero eran muy complejos. Se habían llevado toda una década haciendo una música y bueno, los trabajos más elaborados se dieron en el 67. Fue cuando dieron un salto enorme, tanto con la tecnología que ofrecía un estudio, eh, y como ellos lo fueron asumiendo, y y creo que es bastante interesante, pero también este aspecto es bastante interesante porque en el 66 ellos ya habían logrado consolidar una bitlemanía, una serie de fans, pero vienen una serie de errores que llevan a los Beatles a tener una serie de problemas. El principal problema que ellos tenían era a la hora de presentarse, que había muchos gritos y que ellos mismos no se podían escuchar a la hora de estar cantando sus canciones. Incluso llegaron a tener confusiones, ¿no? En algún momento, porque pues, la tecnología para las presentaciones en estadios y teatros no era la misma que actualmente, ¿no? Ahora ya hay mucho mayor potencia, se maneja una acústica, se han hecho estudios y todo eso, y los Beatles digamos que eran pues los pioneros de eso, pero lamentablemente a ellos no les tocó eso. En el 66 ellos sacan un disco bastante interesante que es Revolver, con la portada de Klaus Bormann, que era un amigo que ellos conocieron en el Kaiser en Alemania, fue el novio de la afinada fotógrafa y que se llama Astrid Kirchner, y que fue la que hizo pues este corte, ¿no? Este corte de pelo que se conoció como el mod chop, famoso de los Beatles y que se hicieron famoso con este corte. Pero ellos se peinaban como Elvis Presley, ¿no? En Alemania, no eran los únicos, y de repente llegan estos cuates, llega Astrid con este corte y empieza a andar con el bajista que no era muy bueno y que siempre estaba teniendo pleitos con Paul McCartney, que era Stu Clive. Y bueno, en Late B, pues ya es así como que la idea de la película y todo esto eh, fue algo muy interesante y creo que fue algo que demuestra la conciencia que tenían los Beatles hacia sus fans, hacia sus seguidores. Ellos se abren precisamente para sus fans y enseñan cómo era su proceso de los ensayos, cómo trabajaban y todo esto. Curiosamente, pues allí se ve un momento en donde se pelean George Harrison y Paul McCartney, y en ese momento en que se pelea George Harrison con Paul McCartney, pues George Harrison les dice, pues si quieren me voy del grupo, ¿no? Si tienen tanto problema para que yo toque con ustedes, pues me voy del grupo, no hay ningún problema.
y de repente aparece algo que a mí siempre me ha llamado la atención cada vez que leo cosas de los Beatles, es este liderazgo moral que tenía John Lennon, que eh, era terrible. Todos tenían pleitos con Paul McCartney, y Paul McCartney al tener mucho éxito con el Sargento Pimienta, en gran medida fue su hijo dentro del grupo. El concepto y toda esta idea del alter ego funcionó bastante bien y hubo una gran homogeneidad en el sonido. Sin embargo, para el 68, muchos dicen, no, es que era el cansancio de todo. Bueno, en el 68 fue un año muy fuerte para los Beatles, porque fue un año en donde se muere Brian Epstein y en donde ellos descubren que hay un montón de cosas sueltas y en donde no van a recibir dinero y necesitan tener sus pagos, de su trabajo, ¿no? Todas estas cosas. Y ellos crean la Apple Corps con la idea pues, de cuidar su propio trabajo. Pero también la crean como una fábrica de muchas cosas, hacer películas, tener una tienda de modas y generar cierto tipo de cosas. Como Apple Corps, pues sí tienen éxito. Ellos sacan este disco que a mucha gente les gusta, que es el Álbum Blanco, que a mí me parece un disco bastante interesante, pero si ya lo comparamos con los trabajos que venían haciendo del 66 y 67, pues ya no se nota el cansancio, sino que se nota un divorcio por completo, porque ahí ya empezamos a escuchar lo que van a ser sus trabajos solistas de la siguiente década. Ya empezamos a ver ahí, no nada más está la experimentación y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí hay un sesgo de cómo sería el sonido de cada uno de los Beatles en solitario. Y bueno, pues es tan así que pues nadie pelaba a George Harrison para que él grabara una canción y porque todos estaban haciendo sus cosas. Y entonces llega un día y graba su canción con Eric Clapton, ¿no? Utilizando el requinto de Eric Clapton. Entonces en el pleito que se ve en Lady, de repente John Lennon dice, no quiere tocar, que no toque. Llamamos a Jimi Hendrix o a Eric Clapton para que toque lo que no quiere tocar Harrison. Y Harrison se queda callado, se traga su orgullo. Al día siguiente regresa y toca y todo esto, pero en ese momento ya se había peleado con Paul McCartney. Es muy curioso porque es como muy cruda esa cosa que dijo John Lennon, y muchos ven esta cuestión de que Paul fue el que le dio final a los Beatles, ¿no? De una manera que tenía que ver con lo financiero, que no se pudieron poner de acuerdo, pero ya venían una serie de cosas allí entre Paul y John y todos, ¿no? Porque llegó un momento en que Paul los mandó a la goma y no quiso, recibió de una manera muy mala a Ringo Starr, que pues, era el que trataba de mediar cuando había este tipo de problemas. Y es muy curioso porque el líder moral nunca bajó la expectativa, ¿no? De repente llegas a 1972 y escuchas Imagina, y en Imagina viene una canción que se llama ¿Cómo puedes dormir por las noches? Y en esta canción John Lennon empieza la canción diciendo, te tomó por sorpresa el Sargento Pimienta, como queriendo herir a Paul McCartney. Y él mismo en la película de Imagina dice, no me había yo dado cuenta que eso era hacia mí, que yo siempre andaba en una retrospectiva y que en realidad era para mí y todo esto. Cuando él se sincera en la película, nunca llegamos a saber
por qué se sincera, por qué dice que era para él. Lo único que llegamos a saber es que él se sincera. Por ahí, una de las canciones más hermosas del mismo disco, que es Tipo Celoso, resulta ser que también está dedicada para Paul McCartney, cuando toda la canción es una canción como muy romántica, como muy, y además muy bella. Y entonces allí uno se da cuenta, pero sucede esto, ¿no? Que también entre el 70 y 71, cuando él saca el disco de la Plastic Ono Band, en la canción de Gap, Dios, esta canción que no fue muy conocida en su momento, pero que es una canción bellísima, con en el piano Billy Preston tocando ahí el piano y todo esto. John Lennon empieza la canción diciendo que Dios es un concepto, ¿no? Ahí se ve, yo creo que probablemente sea la única canción real donde John Lennon, en la letra por lo menos, tiene mucha influencia de Yoko Ono. Y es una canción que tiene esta idea del arte, ¿no? Del arte de vanguardia, que sí se dedicaba a esta Yoko Ono, pero interpretado por el mismo Lennon. Y en esa canción, como en la canción de ¿Cómo puedes dormir por las noches? How do you sleep at night? John Lennon se avienta estas cuestiones así como de declaraciones caprichosas que él hace, entre reflexivas y caprichosas digo yo, porque él está muy sentido con el final de los Beatles. No lo dice, no lo expresa, nunca lo expresó, y si lo expresó a lo mejor lo expresó a Yoko Ono, porque él fue el creador de los Beatles y él tenía que darle el fin a los Beatles. Yo creo que lo que hizo Paul McCartney fue mucho más artero para John Lennon, mucho más de mayor impacto que lo que venía haciendo desde 1968 John Lennon, ¿no? Porque hoy es el álbum blanco y el álbum blanco es por completo el disco anti Sargento Pimienta, ¿no? Un gran logro de sonido homogéneo en donde todos trabajaron para los Beatles y para lo que era el alter ego de los Beatles, el Sargento Pimienta y su banda de los Corazones Solitarios, que a mí me parece bastante interesante. Y digo esto, digamos, tratando de darle una hilación a lo que estoy yo comentando, porque sí me parece bastante curioso que se presente esta circunstancia del álbum blanco. Para mí el álbum blanco resulta ser pues dos cosas en las que se fijó John Lennon que estaban pasando con el Sargento Pimienta. La primera fue la portada de Frank Zappa, que es una parodia al disco de los Beatles del Sargento Pimienta. Esto lo hacemos por dinero, en donde de alguna manera no es de mi gusto, debo sincerarme, pero sí debo de reconocer que logra sacralizar lo que en ese momento y muchos de los que somos bitlémanos pues vemos como una gran obra, ¿no? Y mucha gente lo vio. Yo me acuerdo haber leído un manifiesto de la poesía concreta donde hablaban, donde ponían el Sargento Pimienta de los Beatles como algo muy poderoso porque demostraba que era una obra de arte pop que se podía comercializar y bien, ¿no? Que era uno de los principales problemas de las vanguardias que se estaban sufriendo en ese momento, que no estaban teniendo por lo menos esa cuestión económica o comercial de poder vender el arte. No todo se vendía, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante que lo reconozcan una serie de artistas, y cuando esto se da en este sentido del Sargento Pimienta y del álbum blanco, esa es lo primero que se fija John Lennon. Lo segundo que se fija pues es las ideas de vanguardia, de arte que hace
Yoko Ono, que es antiarte, es crítico, es incluso insulso, porque hace cosas muy mediáticas, muy repetitivas, porque es una idea minimalista o sórdida o algo así, ¿no? Entonces como que no es muy comprensible, pero a John Lennon le atrae, ¿no? Tanto que pues, se casa con ella, se escapan a Ginebra, ¿no? Para casarse y se van a hacer su luna de miel en protesta, estando en un hotel en Canadá, pues 10 días en la cama haciendo una publicidad por la paz del mundo, la cual no hemos logrado en ningún sentido, pero digamos que ahí quedó, ¿no? Algunos se burlaron de esa manifestación y otros lo vieron como una buena idea, ¿no? Publicitada, artística, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque pues, la publicidad pues, sí la están utilizando para la guerra, para lo mediático, para salvémonos, seamos patriotas, ¿no? Hay cosas ahí en la publicidad que de repente se manejan, que podemos ver, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, creo que hilando un poco, se puede ver esto, ¿no? Esto de que es a favor del sistema, ¿no? No vamos a decir del gobierno, de los partidos políticos, pero sí del sistema. Y el sistema dice esto y la publicidad dice, saca los sentimientos del sistema, ¿no? Así, ay, es que es protector y hay que estar con el sistema y que no sé qué. Entonces, John Lennon y Yoko Ono se burlaron un poco y utilizaron pues la publicidad que utiliza el sistema para una cosa muy distinta. Cuando llega ya Late B, pues ya no hay una propuesta musical. De hecho, bueno, la propuesta era la sencillez, tocar en directo, y de hecho la grabación no se iba a llamar Late B, se iba a llamar Get Back. Y Get Back es una canción de Paul McCartney y un juego ahí donde Loretta es un transvesti y donde le están pidiendo que regrese a su casa y que su mami la espera en su casa, ¿no? Que nunca se ha hablado así abiertamente de que, ¿por qué hablan de un travesti y eso? Porque además la canción es de Paul McCartney y John Lennon desde Abbey Road ya estaba mencionando, no, pero viene Get Back. ¿Por qué? Porque la idea o toda la cuestión, y también esta onda de que Get Back era el regreso de los Beatles a sus orígenes, a tocar en directo, sin tanta orquestación, sin cosas muy avanzadas, sin tener que estar utilizando esta tecnología, sino tocar, simplemente tocar en directo. La idea era buena, pero supongo que la idea era de Paul y John hizo una cosa que es como de doble sentido, ¿no? Por un lado, agarrar un producto, algo producido por George Martin y dárselo a Phil Spector, y Phil Spector hacer una orquestación con coros y todo esto, y tomando dos piezas que a mucha gente nos gusta, que son Lady y Largo y Sinuoso Camino. Dos canciones de Paul McCartney, y cuando Paul McCartney pues le entregan ya estas canciones producidas por Phil Spector, sí se enoja porque nunca le pidieron permiso para que hicieran eso, y John simplemente, sin disculparse ni nada, simplemente dice, sí, está bien, y que existan las dos versiones, la que no tiene orquesta y que es de George Martin, y la que sí tiene orquesta y que es de Phil Spector. Phil Spector llega con los Beatles no precisamente para trabajar en Late B, sino llega con los Beatles porque va a trabajar con George Harrison. Es muy curioso porque la gente que aprovecha más, yo creo, John Lennon, es conocida por George Harrison, ¿no? George Harrison en ese sentido como que es el relaciones públicas de los Beatles, porque él
es el que escribe a Decca y les dice que contraten a los Rolling Stones, ¿no? Y los lleva a tocar me parece que se llamaba el Marquis, un club allá en Londres, a los Beatles, a escuchar a los Rolling Stones. Y él lleva a Billy Preston, él consigue el melotron que tocan para la pieza de Campos de Fresa por siempre, que toca Paul McCartney. Él lleva a Eric Clapton al seno Beatle, ¿no? A una grabación que es Mientras llora mi guitarra del álbum blanco. Entonces como que lleva a Ravi Shankar, ¿no? Él aprende a tocar la cítara. Entonces hay este rollo y bueno, lleva a los Hare Krishna a grabar Hare Krishna, que es un éxito de la Apple. Paul produce a esta, ¿cómo se llama? Mary Hawkins con ese fabuloso tema de Estos fueron los tiempos, que es una canción muy conocida de 1968. Entonces hay una serie de cosas, ¿no? Surge la Apple Records y ellos empiezan a tomar sus posiciones, empiezan a hacer cosas interesantes, pero también le dan y sobre todo yo creo, escuchando las grabaciones y lo que propone, porque empieza a meter a Yoko Ono, a los Beatles, y obviamente hay un rechazo con Yoko Ono, no hay algo, bueno, está Bungalow Bill en el álbum blanco, que me parece que son los coros de Yoko allí, pero no hay mayor injerencia, ¿no? No hay una canción de George Harrison donde esté interpretando algo Yoko Ono o haya entrado Yoko Ono o de Paul McCartney, ¿no? Entonces, no la logra meter de lleno al seno Beatle. Hace sus dos grabaciones que son experimentales, muy raras, muy locas, que quizás sí tengan que ver con Frank Zappa. Una cosa, Paul McCartney nunca fue no es que no entendiera la vanguardia. Paul McCartney también ha jugado con eso, tiene por ahí uno o dos discos experimentales que no son muy conocidos, de cosas que él ha hecho, que ha experimentado. Y además para el Sargento Pimienta sí hay estas influencias, ¿no? O sea, antes de que Frank Zappa haga Esto lo hacemos por el dinero, dentro de la cuestión de las influencias norteamericanas interesantes que están en el Sargento Pimienta de algún modo, pues está Frank Zappa, está Bob Dylan, está Phil Spector y Brian Wilson. Brian Wilson, que es el compositor de la mayoría de los éxitos de los Beach Boys y que se vuelve loco porque ya se vuelve una quimera hacer una obra de arte. Ya había logrado un muy buen disco con Pet Sounds, la mascota del sonido del 66, pero cuando llega el Sargento Pimienta se vuelve loco, ¿no? Ya se vuelve un desadaptado, esquizoide, paranoico, y no logra terminar esa obra que sería Smile, que ya la presentarían ya más adelante. Bueno, hay una grabación del 67 de Smile, pero es inconclusa, ¿no? Toda la idea, toda la visión que tenía Brian Wilson. Entonces, pues es muy curioso porque todo esto se vuelve una complejidad. Lo de Lady Villa es así como una cuestión muy final y ninguno de ellos va a la presentación de la película del director que ellos escogieron, de Lady V, ¿no? Porque ya se ve, ya con 15 días había presentado la demanda en donde pedía que se finiquitara la sociedad Beatle. Esta demanda es bastante interesante porque muchos de los beatlemanos no se dan cuenta cómo era John Lennon, ¿no? Del todo. John Lennon, como líder moral, como gente poderosa, pues era su grupo, ¿no? Era su grupo y él decidía quién entraba y quién salía. Entonces él decidió que un pintor, cuando se van a Hamburgo, que era Stucliffe, tocara el bajo.
¿no? No era un músico, era un pintor. Y este cuate se queda en Alemania, le dice que ya no continúa con la banda y él se siente muy herido. De hecho, hay un rumor de que estaba enamorado John Lennon de este cuate, de Stu Cliff. Pero de alguna manera, Stu Cliff, si lo vemos a distancia, es una imposición de John Lennon, una muy fuerte imposición de John Lennon, que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Cuando llega Yoko Ono, primero como amiga y después ya como pareja, es una imposición que tiene John Lennon hacia los Beatles. Y no es que sea mala Yoko Ono, pero como que ahí ya se demuestra este sentimiento que deja florecer, que saca de una manera inconsciente en cómo puedes dormir por las noches. Del disco de Imagina, ¿no? Esta canción donde supuestamente le está reclamando cosas a Paul McCartney y él termina escuchando la canción y empieza a ver que es en retrospectiva, ¿no? Donde él se da cuenta que esa reclamación es para él mismo, ¿no? Y porque sí, a él el sargento Pimienta lo tomó por sorpresa, ¿no? Tanto así que él desde 1968 tuvo una actitud en contra de lo que había generado el sargento Pimienta y lo llevó a la Plastic Ono Band, al disco de la Plastic Ono Band, en la canción de Gap, donde él se avienta esta declaración: si Paul McCartney puso la demanda para separar a los Beatles, eso era el derecho de John Lennon para él hacerlo, y lo hace musicalmente diciendo: yo no creo en Elvis Presley, no creo en Robert Zimmerman, no creo en Kings, no creo en Kennedy, no creo en Dios, no creo en Buda, no creo en el Corán, no creo en los Beatles. Y hace un silencio y entonces dice: yo solo creo en mí, en Yoko y en mí. Y entonces saca esa frase lapidaria para cerrar esa década dominada en su mayoría por los Beatles, por la música de los Beatles de los 60s, y dice: el sueño terminó, ¿no? Y muchos lo han tomado como para decir la cuestión hippie terminó y todo eso, pero es su declaración musical para decir: yo termino esta relación, entre paréntesis, porque los Beatles curiosamente sí se separan y hacen cosas en solitario, pero siguen trabajando. Hay un disco en donde Paul, George y John le da canciones a Ringo Starr para hablar para que llene su álbum, ¿no? Entonces eso es algo así como muy curioso que hace John Lennon con Paul McCartney y con George Harrison. No dejan de ser familia, ¿no? Porque ya era una familia lo que hicieron los Beatles. Y bueno, la cuestión económica, el pleito económico es porque John y George proponen a Alan Klein y Paul McCartney propone a un asesor económico que tiene que ver con la familia Esman, y que tiene que ver con esta empresa que era la Kodak, que se dedicaba a la fotografía, que había tenido mucho éxito con las cámaras instantáneas, ¿no? Y que bueno, pues en ese momento él se va por el asesor económico de la familia de su mujer, de Linda Esman, y ese fue el pleito, pero ya había habido estos pleitos, ¿no? Estos pleitos, esta situación del sonido, esta cuestión de imponer, ¿no? Y lo que pasó con estas dos canciones, con Lady B, Déjalo Ser, y con Largo y Sinuoso Camino, es una imposición de John Lennon de poner a Phil Spector a hacerle arreglos, y aquí entre paréntesis decir: es un regalo, cuando la idea principal de Get Back era pues,
que sonaran en directo, ¿no? Y años después apareció, bueno, por ahí se estuvieron manejando las dos grabaciones, pero años después, ya en el 2003, 2005 creo, es cuando aparece Lady Naked, tal como decía Paul McCartney que debería de ser el orden de las canciones, no como nosotros lo conocemos, y precisamente con la canción de Get Back, abriéndolo. Curiosamente en Lady B, Get Back es la canción que cierra la grabación. Bueno amigos, pues este es un inter de lo que vamos a platicar en el programa. Los espero el próximo miércoles a la 1 de la tarde por proyectateradio.com. En el portal vamos a estar oyéndonos como radio, en TuneIn, y también lo pueden ver, digamos, la transmisión en vivo por el Facelight de la página de Proyectate Radio y por el canal de YouTube Proyectate Radio 4. Y bueno, yo soy su amigo Joel Rodríguez y nos vemos pronto.